Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a ver el tema, a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a ver el tema, el avivamiento espiritual de Samaria, el avivamiento espiritual de Samaria. Vamos a ver la primera parte. Vamos a ver a leer en el libro de los Hechos, como estamos en los Hechos, capítulo 8, versículo 1 hasta el 8. Capítulo 8, versículo 1 hasta el 8. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, el 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente la cosa que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hoy vamos a ver el avivamiento espiritual de Samaria. A manera de introducción, podemos decir que los acontecimientos narrados en los capítulos, en las clases anteriores, marcan el inicio de una importante transmisión, o sea, los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Desde el principio del libro, la narración se había centrado en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, el juicio y martirio de Esteban, que vimos anteriormente, dieron lugar a un importante cambio. A partir del capítulo 8, la narración empieza a dirigir paulatinamente la atención hacia los acontecimientos que dieron origen a lo que vendría a ser el centro misionero en Antioquía. La gran persecución iniciada en contra de la iglesia provocó un éxodo masivo, y solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La gran mayoría de los creyentes había huido al sur y al norte, a Judea y a Samaria, según el capítulo 8, versículo 1. La importancia de la iglesia en Antioquía estaba relacionada con el esparcimiento del cristianismo en la esfera del mundo no judío. Esta iglesia vino a constituirse en el centro estratégico de la tarea misionera que Cristo en persona había establecido para la iglesia cuando anunció que sus discípulos habían de ser sus testigos, empezando en Jerusalén y continuando en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según el libro de los Hechos 1:8. Es interesante notar que la diseminación del Evangelio de Jesucristo, más allá de los límites de Jerusalén, no ocurrió ni como un esfuerzo organizado en obediencia al mandato de Jesucristo, ni como una iniciativa de la iglesia naciente. Por el contrario, la propagación del mensaje de Dios en otros países fue el resultado del éxodo masivo de creyentes que escaparon de la persecución provocada por los acontecimientos en torno al juicio y martirio de Esteban.
Es probable que nos preguntemos si la iglesia naciente, tal vez hundida en un nacionalismo extremo, había decidido limitar las buenas nuevas solo a la población judía. Tal actitud fue muy común a través de la historia. Siempre discreparon el mandato misionero de Dios y la negligencia del pueblo judío en su misión a los gentiles. Esto se ilustra claramente con el episodio de Jonás. La tarea misionera que este profeta llevó a cabo en Nínive no fue producto de su iniciativa, ni siquiera de su obediencia al mandato divino. Su ministerio misionero en esa gran ciudad gentil fue el resultado de haber sido rechazado y arrojado a las aguas por los demás ocupantes del navío en que pretendía escapar a Tarsis para no ir a cumplir la misión que Dios le había dado. Cuando Dios tiene un plan para sus hijos, Él espera obediencia de nuestra parte. Si somos negligentes, no vencemos los obstáculos. Él usa la instrumentabilidad de aquello que no son su hijo para forzar a su hijo desobediente a llevar al clavo divino. Repetimos, él usa la instrumentalidad de aquello que no son su hijo para forzar a su hijo desobediente a llevar a cabo el plan divino. Los discípulos estaban conscientes del mandato de constituirse en testigo de Cristo, llevando el mensaje de buena nueva más allá de los límites de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, no tomaron la iniciativa alguna en pos de esa misión. La organización del liderazgo de la iglesia naciente estaba estructurada en base a dos grupos. El grupo de los 12, Hechos 6. Esto es los apóstoles. El grupo de los 7, Hechos 21:8. Esto es los encargados de distribución diaria de los alimentos. Felipe pertenecía a este grupo de los 7, en el cual Esteban también había pertenecido. Hechos 6:5. El texto bíblico nunca llama a este grupo diácono, sino más bien los 7. El nombre diácono es la designación que popularmente se ha dado a estos líderes con la intención de describir la responsabilidad de servicio que ellos tenían. Sin embargo, el libro de los Hechos nunca usa el término diácono para referirse a los 7. Felipe no solo predicó, sino obviamente se estableció en la región samaritana, puesto que años más tarde Pablo lo visitó en su casa en Cesarea, donde era conocido como el evangelista. Es posible
que aun cuando concentremos nuestros esfuerzos en predicar el evangelio con pureza, algunos confundan las implicaciones del mensaje recibido. Esto puede suceder aun cuando estén dispuestos a recibir y aceptar la asociación con el sistema de la fe que se le anuncia. Este es el caso de los que escuchaban el mensaje de Felipe. Ellos aceptaron como verdadero lo que el evangelista le anunciaba y lo demostraron sometiéndose en masa al bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, la venida de Pedro y Juan desde Jerusalén y lo que ellos hicieron con los samaritanos claramente indica que algunos estaban equivocados. Un ejemplo de equivocación es el caso de Simón el mago. En el mismo libro de los Hechos 8:12, el cual había recibido y había sido bautizado y aún permanecía con Felipe. No obstante, tuvo que ser duramente reprendido por el concepto que tenía acerca de Dios y del Espíritu Santo. Según el libro de los Hechos 8:18-24. Esta dedicada situación será discutida más adelante en los versículos 13 al 18. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Esta ha sido la primera parte de el avivamiento espiritual de Samaria. Hoy hemos visto lo que es la persecución en Jerusalén y el éxito de Felipe. La persecución en Jerusalén y el éxito de Felipe. Que este es el plan de Dios para Samaria. Este era el plan de Dios para Samaria en ese momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios, la salud, la prosperidad sean contigo y con todos los tuyos. Si está ahí y no ha aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, este es el momento oportuno. Recuerda, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Que la salvación nos alcanza a todos. Pero hay algo que nosotros debemos hacer y es tomar una decisión. Tomar la decisión de aceptarlo. Tomar la decisión de confesar nuestros pecados. De decir, te acepto Jesús como mi único y eficiente Salvador. Recuerda esto, que si tú no aceptas a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, ya aceptaste al otro. Hay dos opciones, o está con Jesús o está con el otro. Así que, si quieres aceptar a Jesucristo, levanta tu mano ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. También no podemos cerrar sin antes orar por ti. Si estás enfermo, levántate en fe, pon tu confianza en el Señor. Para Dios no hay nada imposible, solamente tiene que creer, confía en Él. Él hace todas las cosas. Recuerda que Él es el diseñador y arquitecto de todo lo que hay. Así que pon tu fe en la mano, tu confianza y tu fe en la mano de Dios. Y vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te ruego, te pido por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana que están a través de las redes sociales.
Te rogamos, oh Dios, que tú dicte la palabra y que un ejército de ángeles, Señor, Padre, salgan con sanidad en este momento. Padre, y tú vayas pasando tu mano sanadora, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y mis amigos, y que no importa la enfermedad que tengan, sea del SIDA, del cáncer, la presión arterial, problemas estomacales, problemas intestinales, cualquier problema que tengan, Señor, yo te ruego, cualquier enfermedad que tengan, Señor, yo te ruego, oh Dios mío, que tú pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. De igual manera, te pido, Dios, que si están pasando por algún problema, Señor, tú se los resuelvas. Problemas, Señor, en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Padre, cualquier tipo de problema, tú se los resuelvas. Señor, te dejamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos en tus manos, que se haga tu voluntad. Gracias, mi buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recordamos que hoy hemos visto la primera parte del avivamiento espiritual de Samaria, el avivamiento espiritual de Samaria. Hemos visto la primera parte, ya más luego estaremos viendo la segunda y la tercera parte. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tenga un feliz resto del día. Ha sido el hermano Félix Abreu. Dios te bendiga. Bye.